Let's go. ¿Cómo están, amigos de YouTube? Volvemos con un nuevo video. Vamos a dejar de lado las entrevistas y nos metemos en la parte de biografías como solíamos hacer. Tenemos la biografía de Bad Boys Blue por un lado, que pueden ir a verla. Les voy a dejar el linkencito para que puedan ir a ver, un sticker ahí arriba para que puedan hacer clic y verlo si es que todavía no lo vieron. Pero hoy es el turno de Laura Branigan. Laura Ann Branigan, una de las artistas de los 80 que más me gusta. Pero antes de continuar, sí, cambié el look, no tengo más barba, no hay pelo largo, así que estamos como nuevos para seguir haciendo los videos. Como te mencionaba, hoy vamos a hablar o hacer una especie de breve biografía sobre Laura Branigan, una de las artistas más famosas y talentosas de los años 80. Una de las artistas que más me gustan de esa época, de ese periodo. No corresponde al Italo Disco, sí está relacionado con el mundo del Italo Disco, como lo vamos a ver por algunas de sus canciones, pero es más que nada una especie de pop norteamericano que fue muy popular a nivel mundial y todavía la música de ella sigue sonando. Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Está abajo de este video el botoncito de suscribirse. Anda, hace clic y activa la campanita. Así no te perdés nada de las novedades, entrevistas, curiosidades y biografías que vamos a estar subiendo a futuro en el canal. Ahora sí, vamos con la biografía de Laura Branigan. Laura Branigan nació en Nueva York el 3 de julio de 1952. Fue una cantante y actriz estadounidense popular en los años 80, de ascendencia irlandesa e italiana. Se hizo popular con la canción Gloria, de Umberto Tozzi, el italiano Umberto Tozzi. Recibió su primera nominación al premio Grammy por esta canción. Luego vino Self Control, Autocontrol, también de otro italiano, Raf, pero fue su mejor álbum, ya que el tema principal se convirtió en un hit número 1 de manera internacional. Otros de sus éxitos fueron Solitaire, The Lucky One, Spanish Eddie, The Power of Love, entre otros. Laura estudió en el American Academy of Dramatic Arts en la ciudad de Nueva York y trabajaba como camarera alternando sus estudios. Eventualmente trabajó como corista de Leonard Cohen durante una gira en Europa. En 1979 fue contratada por Ahmet Ertegun de Atlantic Records. Eventualmente grabó Branigan, el álbum que contenía la canción Gloria, como te mencionaba, originalmente grabada por Umberto Tozzi en el 79, e inmediatamente se convirtió en un hit internacional. La radio americana no estaba inicialmente receptiva a Gloria, ya que la combinación del sonido americano y europeo suponían una inminente segunda, entre comillas, invasión británica. Aceptada por la mayoría de los clubes dance, especialmente por los clubs gays, la canción fue poco a poco ganando posición hasta convertirse en uno de los grandes hits de la década. Disco de oro y platino fue el nivel de ventas alcanzado. La interpretación vocal de Gloria le ganó una nominación al Grammy, una de las 4 que recibiría. En el verano de 1983, Branigan realizó su segundo álbum, Branigan 2, por aquel tiempo el estilo synth-pop europeo. Este álbum marca también el debut de dos personalidades consideradas ya en la actualidad leyendas: Michael Bolton, coletrista en la canción How I'm Supposed to Live Without You, y Diane Warren, quien respectivamente hizo la adaptación al inglés de la canción Solitaire. El año 1984 fue el de más altura en lo que refiere a fama, dado que la producción avasalladora y el estilo susurrante en Self Control, canción del cantante italiano Raf, como te mencionaba, le mereció ser considerado como un éxito mundial. La canción vino a ser su más grande hit internacional, colocándose en el top 10 de los charts en numerosos países, y fue una especie de himno en la radio y las pistas de baile a través del mundo. Muy notoriamente en Alemania, donde permaneció durante 7 semanas en el número 1. Otros hits de este álbum fueron The Lucky One, que le hizo merecedora de un premio del Festival Musical de Tokio,
la balada continental Ti Amo, otro éxito de Umberto Tozzi, y Satisfaction. Aquel año su show en vivo fue grabado 2 veces, una vez para serie de conciertos para radio y la segunda vez para un concierto en video. Para el cuarto álbum de Laura, de 1985, llamado Hold Me, Self Control había barrido ya territorios que no habían conocido su material discográfico inicial, desde Sudamérica hasta la costa este de las islas del Pacífico. La canción principal, Spanish Eddie, fue su sexto hit en 2 años y medio, colocándose dentro de los top 40, pero fallando en su intento de superar la posición 20. Hold Me repitió dentro de las 40 posiciones y el lanzamiento de la balada rock I Found Someone, coescrita por Michael Bolton, ganó una posición incluso en las listas Adult Contemporary Singles, pero permaneciendo, a pesar de estar respaldada por un video musical, en las posiciones más bajas de la lista de popularidad. En 1987, Touch marcó un cambio en la carrera de Laura, bajo una nueva dirección y recurriendo a nuevos productores. Tomó un nuevo rol más activo en su trabajo y en el estudio. El álbum Touch vio su retorno a las pistas de baile junto con el trío de compositores Stock Aitken y Waterman. Produjo Shattered Glass, uno de sus mejores éxitos en la modalidad High Energy. El álbum también incluye su versión de un éxito de Jennifer Rush, The Power of Love, la cual cerró el año como una de las 20 grandes canciones que más discos vendió en la temporada navideña. Vean ustedes la magnitud de Laura Branigan a nivel mundial, que la cantante Cher hizo una versión de una de sus canciones en el año 89, hizo una versión de I Found Someone. Incluso Michael Bolton es otro de los cantantes que versiona y canta alguna de las canciones de Laura, en este caso el tema How I'm Supposed to Live Without You, un tema conocidísimo de Michael Bolton, uno de los temas emblemas. La década de los 90, Laura decide editar su álbum homónimo Laura Branigan, el cual obtiene un gran éxito en todas las salas de baile, además de arrollar significativamente en las principales listas de superventas. En el año 93, Lawrence Krutek, el marido de Laura, enferma de gravedad y en honor a él lanza un nuevo título al que puso el nombre de Over My Heart. Un LP lleno de sentimiento donde refleja en cada canción el amor que siente hacia él. Laura decide entonces dejar la música durante un tiempo, con el objetivo de poder permanecer al lado de su esposo, el cual fallece en el año 96, 3 años más tarde. Poco tiempo después, la cantante emprende una gira por muchos países, con un gran éxito en todos ellos, ya que en cada uno de los conciertos que daba, la asistencia del público era multitudinaria. Participó, por ejemplo, en el Festival de Viña del Mar, en el país de Chile, acá, país vecino. Durante el comienzo del siglo XXI, en concreto en el año 2001, y mientras estaba preparando una versión de la canción The Winner Takes It All del grupo ABBA, la cantante sufrió una caída accidental en su casa y como consecuencia se fracturó los 2 fémures. En el año 2002, Laura actuó en Broadway, donde participó en la representación de la obra Love Janis, en la cual da vida a la cantante Janis Joplin. La cantante también hizo sus breves participaciones en el mundo de la pequeña pantalla, participando en algunas series televisivas como El Auto Fantástico o Patrulla Motorizada. En Long Island, cerca de la ciudad de Nueva York, el día 26 de agosto del año 2004, la cantante muere como consecuencia de un aneurisma cerebral, una enfermedad congénita que la cantante padecía. Y en base a eso quería leer un pedazo del diario La Nación, un diario aquí en la Argentina, publicado el 30 de agosto del 2004, referido a la muerte de Laura Branigan. Y dice: estrella del pop, adiós a los 47 años. Murió la cantante Laura Branigan. El jueves pasado, según su manager John Bowers, la cantante murió mientras dormía en su casa de East Quogue, en la península de Long Island, cerca de Nueva York. Según informó a la prensa Mark, el hermano de la cantante, Branigan le había dicho a un amigo que había sufrido dolores de cabeza durante las últimas 2 semanas, pero no había buscado atención médica.
Branigan era considerada un artista con gran talento en sus actuaciones en vivo, capaz de crear una profunda relación con sus fans. Laura aportaba sobre el escenario mucho más que su gran voz. Se podía leer en una declaración de su club de fans. Nos dio sentido del humor, alegría, seriedad, simpatía y sobre todo amor, añadía el comunicado. La familia del artista pidió que en vez de ofrecer coronas de flores a la difunta, se realizaran donaciones para la organización Project Angel Food, apoyada por Branigan, que se dedicaba a conseguir alimentos para enfermos de SIDA que carecen de medios económicos. Sin dudas, Laura Branigan fue una personalidad en el mundo de la música llena de sentimiento, lleno de alegría y de mucho cariño, porque reflejaba en sus canciones mucho amor hacia las cosas cotidianas de la vida. Y desgraciadamente murió joven, y es un artista que, más allá de eso, va a continuar y perdurará en el tiempo con sus grandes canciones, con la energía que le ponía a la hora de realizar los conciertos o las presentaciones en la televisión. ¿Quién no va a recordar Gloria o Self Control por el resto de su vida? Es por eso aquí mi pequeño homenaje en esta breve biografía para Laura Branigan, uno de los artistas que más me gusta de la década de los 80s. No solamente por su voz, sino por su personalidad y la energía que ella transmitía en todas sus canciones. Muy bien amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado el video. Dejame en comentarios si sabías toda esta información que te estuve compartiendo sobre Laura Branigan, qué canciones te gustan de ella y mucho, ay, ¿por qué digo mucho? Y todo lo que quieras decirme sobre Laura Branigan, si sos fanático o no de ella, si te gusta su música o no, todo eso me lo puedes dejar en comentarios. Nos vemos en un próximo video. Abrazo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Chao, chao.